Importante ir grabando las clases, ¿eh? Entonces vamos a ver algunos conceptos de lo que son el alumbrado exterior. Alumbrado hacia afuera, ¿cierto? De lo que son los locales, las casas, lugares de educación, ¿cierto? Oficinas, galpones y todo eso. Por lo tanto, se considera exterior todo lo que no está en el interior, por razones obvias y aunque suene muy obvio. ¿Qué es lo que se considera en términos prácticos como iluminación exterior? Se puede, por ejemplo, las calles, ¿ah? Las avenidas, calles, pasajes, ¿ya? Las glorietas, que tiene que ver con las rotondas, por ejemplo, jardines, edificios, pero los edificios sería la parte exterior de los edificios y también los campos deportivos, ¿ya? Que son las canchas, multicanchas, al exterior, ¿cierto? Al exterior. Un estadio, por ejemplo, la cancha de fútbol de un estadio también. También hay normas que regulan todo lo que tiene que ver con ese tipo de instalaciones y la parte de la iluminación. Hay normas internacionales que tienen que tener valores mínimos para que los partidos sean transmitibles por televisión. ¿Se fijan? O sea, también hay ciertos aspectos que también se deben considerar. Dentro de eso, de lo que son las áreas exteriores, ¿cuáles son los elementos que vienen a ser importantes? ¿Cuál es el tipo de luminaria las cuales nos vamos a basar y vamos a utilizar? Tipos de luminaria. Criterios para su utilización, ¿ya? Criterios y también el tipo de lámpara. Si vamos a ocupar un tipo de lámpara de sodio, de mercurio o LED, ¿cierto? Que son las que se están ocupando ampliamente en el día de hoy. Por lo tanto, ¿cierto? Esos son algunos de los conceptos y características que debiéramos considerar. Dice, debido a que las luminarias son los aparatos destinados a distribuir el flujo, que obviamente emiten las lámparas, ¿eh? Las lámparas emiten un flujo luminoso que dependiendo del tipo de luminaria, ¿cierto? Ya vimos que hay diferentes dispersiones, ¿cierto? De lo que es el flujo luminoso. Hay diferentes elementos, ¿cierto? Que son los componentes de estas luminarias, por lo tanto, hay que considerarlo. Dice, es importante que estas luminarias cumplan con requisitos de luminotecnia. La parte eléctrica, la parte mecánica, por ejemplo, la protección contra el medio ambiente. Deben estar protegidas las lámparas y toda la parte eléctrica interior. Deben estar protegidas del agua, deben estar protegidas de la tierra, el polvo, las inclemencias del tiempo, ¿cierto? ¿Se fijan? Son aspectos bien importantes a considerar cuando nosotros estamos haciendo un proyecto del tipo exterior. Uno de los elementos que se ocupa muy ampliamente en lo que es la iluminación de exteriores, fachadas de edificios, por ejemplo, canchas deportivas, son los proyectores. Vamos a leer un poquitito, dice, un proyector es una luminaria que concentra la luz en un determinado ángulo sólido. Acordémonos lo que era el ángulo sólido, que esto en estereoradianes, ¿cierto? Que lo vimos para la primera prueba. Dice, mediante un sistema óptico. Aquí fijémonos cuáles son los sistemas ópticos, espejos o lentes. Eso quiere decir que los vidrios o los tipos de vidrios que se ocupen también son importantes, que son los refractores. Dice, para conseguir una intensidad luminosa elevada en la zona en la cual nosotros necesitamos alumbrar. Obviamente estos reflectores también se ocupan en las partes exteriores de las casas, se ocupan mucho. Incluso ahora se están ocupando con sensores de presencia, sensores de movimiento, y no son caros. Estamos hablando de menos de 10.000 pesos, esos reflectores. Dice, las lámparas empleadas son muy variadas dependiendo del uso, obviamente, que nosotros queremos aplicar. O sea, y también eso tiene que ver con la calidad de los colores que necesitemos. Un estadio deportivo, por ejemplo, tiene que tener
un muy buen índice de reproducción cromática. Y de esa forma es como nosotros vamos a elegir, ¿no? Cuáles son los adecuados, el tipo de luces adecuadas. Si es de sodio, no es muy buena la reproducción cromática, por lo tanto podríamos optar por el haluro metálico o por el LED. ¿Se fijan? Esas son algunas de las variables que entran a influir en la selección. Tipo de reflectores, dice, se clasifican según la apertura o dispersión del haz luminoso, ¿cierto? De la luz, que se define como el ángulo comprendido entre las dos direcciones, ¿ya? El barrido hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, ¿ya? Dice las dos direcciones en que la intensidad luminosa cae un determinado porcentaje. O sea, lo ideal es que no caiga mucho lo que es la intensidad luminosa, que no haya mucha pérdida. Dice del valor máximo que hay en el centro del haz, donde la intensidad es máxima. Dice la forma de la distribución de la luz, del haz luminoso, ¿cierto? Depende del tipo de proyector. Se fijan, hay diferentes tipos de proyectores con diferentes refractores. Así, en los proyectores circulares pueden ser cónicos o cónico ligeramente asimétrico. Estos conceptos los vimos anteriormente. Dice, obteniéndose una proyección elíptica sobre las superficies iluminadas. Los rectangulares pueden ser simétricos, en los planos horizontales y verticales. Ahí vamos viendo, ¿cierto? Y cómo vamos representación de la proyección de la luz, proyectores cónicos, proyectores rectangulares. ¿Se fijan? Donde tenemos el haz simétrico o asimétrico. Simétrico justo en el centro, asimétrico está desplazada, está desplazado del exactamente el centro. Lo mismo con los proyectores rectangulares. Tenemos con haz simétrico y asimétrico. Ahí estamos viendo dos tipos de proyectores. Las cubiertas de las luminarias, dice desde el punto de vista de la iluminación, es bien importante los fabricantes, las atenciones que se han puesto sobre los difusores, por ejemplo. Los difusores en este momento se ocupan mucho, por ejemplo, lo que son las luminarias en las calles, de policarbonato, porosilicato, que además tienen que tener bastante dureza respecto de las piedras que les puedan tirar o los granizos y ese tipo de elementos, ¿cierto? Acordémonos que los difusores están encargados de la distribución del flujo. Por lo tanto, el grado, la refracción que puedan tener, la transmitancia, que lo habíamos visto como concepto, dice. Esta atención se da al grupo completo que comprende también los reflectores y los refractores. Acordémonos que el reflector está en forma interna, normalmente es de aluminio, y lo que hace es hacer que la luz, el haz luminoso, rebote. Ese es un reflector. Dice, estructuralmente las luminarias deben estar construidas de tal forma que estén protegidas contra la acción de la atmósfera, ¿cierto? El polvo, el agua, por lo tanto ahí tenemos los grados de IP, ¿ya? Los grados de IP, que tiene que ver con el grado de protección, 65, IP 66. Dice, no solo las luminarias, también las lámparas, y todos los equipos, los elementos auxiliares, que son el balas, por ejemplo, el ignitor, todo lo que son el portalámpara, el cableado interno, todo eso tiene que estar muy protegido, muy protegido. Reflectores, haciendo un pequeño reciclaje, dice, tienen la función de distribuir la luz emitida por la fuente luminosa. Como veíamos hace un momento, normalmente se fabrican de un aluminio brillante y que sea capaz de reflejar completamente, ¿cierto?, el haz de luz. ¿Ya? Dice con vidrios metalizados o bien con láminas esmaltadas. Se fijan, ahí tenemos una serie de elementos con los cuales se construyen estos reflectores. Los refractores, dice, se construyen en forma de copa. Eso quiere decir, no siempre se construyen en forma lisa.
Dice de globo o de media pera. Se construyen de vidrio o de materiales plásticos con acabados prismatizados. Dice de manera que dirijan los rayos de luz en las direcciones que se requieren, ¿cierto? Las preestablecidas y que se puedan necesitar. Esos serían los refractores, que refractan la luz, que le cambian el ángulo de dirección de la luz. Eso es una refracción. Tenemos también los difusores. Dice, principal es disminuir la luminancia de las lámparas. Ya están construidos de algunos tipos de vidrio o de material plástico opalino que atenúa el deslumbramiento, ¿cierto? Una persona que va manejando algo, es bien complicado quedar deslumbrada, ¿cierto? Quedar ahí ya con el haz de luz ahí en la vista. Y es por eso que se ocupan estos difusores. Dicen, el problema es que reducen un poquitito lo que es el rendimiento de la luminaria. Criterios. ¿Cuáles son los criterios para efectuar el cálculo de iluminación exterior? Entendiendo que iluminación exterior, acuérdense que tenemos áreas verdes, tenemos avenidas, tenemos calles, tenemos pasajes, tenemos frontis de edificios. Hay unos estacionamientos también. Se me había olvidado nombrar los estacionamientos. También son parte de los alumbrados exteriores. Y así, por lo tanto, tenemos que tener claro cuáles son los criterios que se ocupan. Dice algunos conceptos generales que se emplean de los distintos métodos de cálculo son los siguientes. Primero, la distancia entre las luminarias. ¿Se fijan? Aquí tenemos un pequeño diagrama, ¿cierto? Donde D vendría a ser la distancia entre estas dos luminarias. Por lo tanto, esto tiene que contemplar lo que son los ángulos, ¿cierto? En los cuales están los haces luminosos. Dice, la distancia entre luminarias o centros luminosos debe ser tal que corresponda a la proyección vertical del centro óptico de cada luminaria sobre el área. ¿Ya? Acordémonos que aquí hay unas leyes, las leyes de los cosenos, que estuvimos aprendiendo. Dice, la distancia entre luminarias incide también sobre el costo de la instalación, ya que dice a menor distancia, obviamente se van a requerir más luminarias, por lo tanto va a requerir un costo inicial más alto, mayores mantenciones, más cambios, por ejemplo, de las lámparas y todo eso. Dice, la distancia entre luminarias depende de la altura de montaje. ¿Qué altura? H. ¿A qué altura está la luminaria como tal? Porque este vendría a ser el poste, ¿cierto? De soporte. Dice de la uniformidad deseada, un concepto, ¿cierto? Que de repente aparece, uniformidad, que tiene que ver con los lux medios, dividido por los lux máximos, o también los medios respecto de los mínimos. O sea, ¿vamos a requerir que hayan zonas oscuras? No. Por lo tanto, mientras más uniforme se distribuya la iluminación, es mejor. Ese es el concepto un poquitito de lo que es la uniformidad y el deslumbramiento. O sea, si la luz impacta derechamente en nuestros ojos, nos va a deslumbrar, nos va a encandilar. Ese es el concepto de deslumbramiento, el encandelamiento. ¿Ya? Otro concepto que también es importante, estamos viendo cuáles son los aspectos, los criterios para el cálculo, son los coeficientes de utilización, que en el caso de las luminarias interiores, acuérdense que habían unas tablitas, ¿cierto? Que tenían que ver con el grado de reflexión del techo, grado de reflexión de las paredes, del piso. Por lo tanto, en este caso, también es un concepto que entra a jugar, pero aquí no tenemos grados de reflexión, ¿cierto? No hay techo aquí. Estamos hablando de luminarias, iluminaciones exteriores, no hay paredes, no hay techo, pero sí hay piso. Por lo tanto, el piso viene a ser un concepto ya que se puede utilizar. Dice, el coeficiente de utilización se define como la relación entre el flujo luminoso que incide en un área, que se le llama flujo útil, y el flujo que emite la lámpara, porque acordémonos que hay una pérdida. Hay una pérdida que se produce
desde el flujo que sale de la lámpara hasta donde llega ese flujo. Por lo tanto, ese sería el coeficiente de utilización. Aquí tenemos, ¿cierto?, lo que es el flujo útil, ya dividido por el flujo de la lámpara. Esto es el lúmenes, obviamente, el flujo se mide en lúmenes. Dice, este coeficiente de utilización depende de los siguientes factores: el tipo de luminaria, cómo está instalada, el área a iluminar. Esos son algunas de las... Estamos viendo los conceptos. Vamos a pasar al tercer concepto, que dice cálculo del coeficiente de utilización, CBU. Cálculo de coeficiente de utilización. Con las curvas isocandelas. Nosotros al principio vimos algunos tipos de curva. Ya, ahora, si uno se mete ¿cómo se llama?, al catálogo de Philips o cualquier catálogo de luminaria, ahí aparecen las isolux, curvas isolux o isocandelas. Entonces uno se puede meter ahí y poder obtener, en función del tipo de curva, la distancia, ¿cierto? La distancia de la luminaria respecto de un punto del suelo, determinar, ¿cierto?, cuántas candelas tenemos ahí o cuántos lux. Va a depender cuál es el concepto que nosotros estemos utilizando. Y esto se obtiene mediante esas curvas, las isolux, por ejemplo. Ya le vamos a echar una miradita en su momento, cuando necesitamos verlas, y cómo se utilizan, especialmente en el cálculo de alumbrado viario, que se llama, que son de las vías públicas. ¿Se fijan? Dice, bueno, ahí me salto algunos conceptos que ustedes los pueden leer. Dice, para realizar... Ojo, acá yo también voy poniendo las preguntas, ya, estas preguntas que sirven para que ustedes puedan ir estudiando también. Aquí es realizar los cálculos. Aprovecho de ir mejorando al tiro. Dice, para realizar los cálculos en las zonas iluminadas se superpone una cuadrícula fotométrica del proyector seleccionado y se sigue el procedimiento que a continuación se describe. ¿Se fijan? O sea, nosotros tenemos la luminaria, cómo está iluminando hacia el suelo, y por lo tanto nosotros determinamos, por ejemplo, cuántos son los lux en diferentes puntos. Y ahí vamos a ver más adelante un método que se llama el método de los 9 puntos. O sea, nosotros fijamos cuántos lux vamos a tener en una cierta zona, de tal modo de determinar de cuánto sería la iluminancia promedio en esa zona. Y que tiene que ver también con las distancias interluminarias, ¿cierto? Porque las luminarias que están al lado, por ejemplo, en un camino, en una calle, también van a influir, ¿cierto?, en la iluminación que tengamos acá, ¿cierto?, que en las zonas medias. ¿Ya? Por lo tanto, aquí también acordémonos que era bien importante lo que era el teorema, o mejor dicho, la ley de los cosenos, ¿cierto?, donde ya si teníamos la iluminancia a una cierta altura o a una cierta distancia, también podríamos obtenerla para otras distancias. Ahí también influye lo que es la ley inversa de los cuadrados. ¿Se fijan? Vamos aprendiendo ciertos conceptos que después se van agregando. Dice, primer paso, el ángulo teta para el punto EF, ¿cierto? Estos serían los ciertos ángulos que se están produciendo respecto del punto en el cual nosotros vamos a medir. ¿Ya? Longitud de la superficie, altura de montaje. Después vamos midiendo como segundo paso los diferentes ángulos en los cuales se van considerando las iluminancias que nosotros queremos obtener. Esto lo estamos viendo más o menos rapidito porque vamos a aplicar un poquito más cuando veamos los proyectos viarios. Obviamente se consideran ordenadas y abscisas, ¿cierto?, para medir lo que son las distancias dentro del plano que estamos utilizando. Dice, el cuarto paso, las ordenadas en grados en la cuadrícula fotométrica para los diferentes puntos del área a iluminar será obviamente el ángulo de la ordenada, ya respecto de los ángulos que estamos iluminando. Eso un poquitito, ya lo estoy mostrando nomás, porque la idea que esto lo vamos a ir aplicando más que nada ya cuando veamos lo que son el proyecto viario.
las vías públicas. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, la luminaria y cuáles son los diferentes ángulos. Ya, y acá está, ¿cierto? Dice cualquiera de los métodos empleados, porque obviamente hay varios métodos que se pueden utilizar para lo que son el cálculo de iluminación exterior. Dice, tratan de definir las características geométricas y de iluminación de las instalaciones, como son puntos importantes, ¿cierto? La altura de la luminaria y los centros luminosos. Distancia entre la luminaria. Ya dice el nivel de iluminación medio sobre el área. Dice el coeficiente de utilización con relación a la luminaria seleccionada. Dice el flujo luminoso que cada luminaria debe emitir. El flujo luminoso, ¿cierto? Y ese obviamente ya lo vimos de cómo se obtiene, ¿cierto?, del catálogo. El grado de uniformidad también, grado de uniformidad. Entonces, todo esto obviamente, me voy a ir a donde está la catálogo Philip, de donde podemos obtener algunos de esos parámetros. Si tenemos de exteriores, vamos a ver este tipo de iluminaciones que son de calles, por ejemplo, de avenidas. Veamos este tipo. Para ir viendo de dónde obtenemos, ¿cierto?, de nuestros catálogos, lo que son esas curvas fotométricas, las ISOLUX, por ejemplo, que son importantes. Aquí tenemos algunos tipos de luminaria. Acuérdense que nos tenemos que ir una vez que seleccionamos una luminaria, de acuerdo a sus características. Estas son del tipo LED. Nos vamos a hoja de datos. ¿Se acuerdan que uno tenía que irse a hoja de datos? Y aquí uno selecciona si va a ser alumbrado peatonal, viario, que son las calles, alumbrado de inundación, de inundar. Pero acá tenemos los diagramas cartesianos y estos serían, por ejemplo, el diagrama ISOLUX relativo, que es bastante útil, que es el que nosotros deberíamos, en cierto modo, utilizar. Y acá, aquí tenemos, ¿cierto? Aquí está la luminaria. Si está a una altura de 3 metros, 3,5, de 4 metros, ¿cuánto sería la iluminancia en el centro, ¿cierto? Y a la medida que nos vamos alejando, aquí tendríamos un 50% del máximo, un 20% del máximo, un 2% del máximo, que estaría acá. Y esto se relaciona con la altura. Una vez la altura, 2 veces la altura, 3 veces la altura. Por lo tanto, si tenemos la luminaria a 3 metros de altura, 3 veces la altura serían 9 metros, ¿cierto? 9 metros hacia un lado o 9 metros hacia el otro y también hacia adelante. Una vez la altura, 2 veces la altura. Por lo tanto, yo podría determinar cuántos lux tengo en este punto. Obviamente ocupando la fotométrica. Ahora, si tengo la luminaria, la tengo a 8 metros, ¿cómo obtengo los parámetros de la iluminancia? Con el método, ¿cierto?, inversa de los cuadrados. Esa sería, por lo tanto, de aquí nosotros ocupamos las ISOLUX relativas de los diferentes tipos de luminaria. Esto era más o menos para explicarles de dónde se obtienen estas curvas en el catálogo. Eso sería, disculpe, eso sería lo que veríamos en la primera parte de la clase, chiquillos. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, porque ya haríamos un pequeño receso, ¿cierto?,